Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz, continuamos nuestra explicación de la fe católica apoyándome en el Catecismo Mayor del Papa San Pío X. Digo del Papa porque fue publicado por orden de este Papa. Es el Catecismo Mayor de la Santa Iglesia Católica que enseña a sus hijos la fe. En las últimas charlas hemos hablado de las virtudes teologales, de las virtudes que nos unen a Dios, la fe, la esperanza, la caridad. Hemos hablado bastante de la fe. Ahora estudiemos el tema de la esperanza. ¿Qué es esperanza? Preguntas 893 a 897. De un golpe vemos todas las preguntas y respuestas, después vamos a analizar más a fondo, amplificando. ¿Qué es esperanza? Esperanza es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma, con la cual deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que les sirven y los medios necesarios para alcanzarla. Entonces, la esperanza es una virtud sobrenatural, infundida por Dios en nuestra alma. ¿En qué momento? Y bien, el momento del bautismo. Dios infunde la gracia, que es la santidad, algo divino, que nos hace hijos de Dios, y junto con la gracia infunde en nuestra alma la fe, la esperanza, la caridad. Tres virtudes que unen nuestra alma a Dios. La fe, la esperanza, la caridad se reciben al mismo tiempo que la gracia, el momento del bautismo. Y mediante esta esperanza deseamos y esperamos la vida eterna. Dios dijo que hay vida eterna. Dios nos promete llevarnos al cielo consigo, a la dicha eterna, si caminamos en su ley, si observamos sus mandamientos. Entonces, con la esperanza deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que les sirven y los medios necesarios para alcanzarla. ¿Por qué hemos de esperar de Dios la bienaventuranza, la dicha y los medios necesarios para alcanzarla? Hemos de esperar de Dios la bienaventuranza y los medios necesarios para alcanzarla porque Dios, misericordiosísimo, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, lo ha prometido a quien lo sirve de corazón. Y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple con sus promesas. Entonces, Dios, por ser fiel y omnipotente, no es como los hombres que prometen y no cumplen porque o mienten o no pueden. Dios no miente, Dios es la verdad absoluta, Dios es omnipotente, entonces Dios cumple con lo que promete. Hemos de esperar de Dios la bienaventuranza, la vida eterna y los medios necesarios para alcanzarla porque Dios, muy misericordioso por los méritos de nuestro Jesucristo que nos mereció la salvación, lo ha prometido a quien lo sirve de corazón. ¿A quien sirve a Dios? ¿A quien obedece a sus mandamientos? Y como es fidelísimo y omnipotente, siempre cumple con sus promesas. Si nosotros cumplimos, Él cumple. Dios nunca falla. Y todos los que se pierden, todos los que van al infierno por no haber cumplido con sus deberes, no han cumplido con los mandamientos. Dios cumple si nosotros cumplimos. Y Dios da también los medios para llegar a la salvación. Por ejemplo, en un mundo paganizado como hoy,
Y bien, los cristianos, los católicos, debemos usar los medios que Dios nos da, la oración, los sacramentos, el conocimiento de la ley de Dios, el conocimiento de la fe católica, mediante la lectura del Evangelio, la lectura de los buenos libros, la lectura meditada, o escuchar un catecismo explicado, por ejemplo. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza eterna? Es el paraíso. Las condiciones necesarias para alcanzar la bienaventuranza son la gracia de Dios, el ejercicio de las buenas obras y la perseverancia en el amor divino hasta la muerte. Con otras palabras, para llegar a la vida eterna, alcanzar la vida eterna, y bien hace falta la gracia de Dios. ¿Y cómo se recibe la gracia de Dios? Mediante los sacramentos, mediante la oración. El que se confiesa regularmente, el que comulga regularmente, el que reza regularmente, y bien tiene esta gracia de Dios. Y junto con la gracia, Dios da la fe viva, la esperanza viva, la caridad, el amor divino y su Espíritu Santo. También nos da las virtudes infusas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y los 7 dones del Espíritu Santo. Entonces, para llegar a la bienaventuranza hace falta tener la gracia de Dios, ejercitar las buenas obras. El que no hace buenas obras, bien, no cumple, porque nuestro Señor, en el juicio final, bien, dice: vengan los benditos mi Padre. Tuve hambre, sed, me dieron de comer y beber, estaba enfermo, me han visitado, etc. Váyanse, al contrario, al fuego eterno, porque tuve hambre, sed, no me han dado de comer y beber, estaba enfermo, preso, no me han visitado, etc. Capítulo 25, 46 de San Mateo. Entonces, las buenas obras son necesarias. Y también la perseverancia en el amor divino hasta la muerte. Perseverar en el amor de Dios significa perseverar en la gracia, en la santidad y no pecar mortalmente. Y si uno ha pecado gravemente, y bien, confesarse cuanto antes. No hay de otra, confesarse cuanto antes. ¿Cómo se pierde la esperanza? Y bien, la esperanza se pierde siempre y cuando se pierde la fe. Se pierde a sí mismo por el pecado de desesperación o de presunción. Entonces, cuando uno pierde la fe, y bien pierde también la esperanza cristiana, la esperanza verdadera, la que Dios nos ha dado. Entonces, por ejemplo, una persona que deja la fe católica, se va a cualquier secta o religión, y bien se pierde la fe y se pierde también la esperanza, que van juntos. Fe, esperanza, van juntos. ¿Por qué? Porque la esperanza nace de la fe. Cuando uno pierde la fe cristiana auténtica, pierde la esperanza cristiana auténtica. También se pierde la esperanza por la desesperación o presunción. Desesperación. Por ejemplo, Judas desesperó. Judas desesperó, por eso se perdió. La desesperación, que los hermanos nunca hacerle caso, al contrario, cuando uno está en problemas, siempre rezar el Padre Nuestro lentamente. ¿Por qué? Porque Dios nunca abandona el que clama a Él, aunque esté en pecado. Si Judas hubiera pedido al Señor misericordia, se hubiera ido a ver a la Virgen: Madre, aquí estoy confundido, avergonzado, pero aquí estoy, traicioné a tu hijo, pero aquí estoy, misericordia pido. Y bien, la Virgen lo hubiera obtenido la gracia del arrepentimiento y el perdón de Jesús. Judas hizo mayor pecado al desesperar que al haber vendido a Cristo. En el Salmo 27 o 26, 14 dice: espera en Dios, ten valor y afírmese tu corazón, espera en Yahvé. Isaías 41, 8 también. Baruch 4, 21. Nuestra esperanza es en Dios, nuestra alma en Yahvé espera. Él es nuestro socorro y nuestro escudo, que en Él se alegra nuestro corazón y en su santo nombre confiamos.
Salmo 33 o 32, 20. Salmo 39, 38, 8 dice: ahora, Señor, ¿qué puedo yo esperar? En ti está mi esperanza. En ti está mi esperanza. Entonces, queridos hermanos, hace falta guardar calma y nunca desesperar. Hay gente que dice a veces: Padre, yo pequé tanto que no hay perdón para mí. No, hijito, no, está totalmente equivocado. Hay perdón. ¿Usted piensa que la sangre de Cristo es más débil que tu pecado? No. Cristo es Dios Todopoderoso. Su sangre borra todo pecado con tal que haya arrepentimiento. Entonces, nunca desesperar. El que desespera y bien hace un pecado contra la esperanza. Es gravísimo esto. Bueno es Yahvé para el que en él espera. Profeta Nahum 1:7. Bueno es Yahvé para el que en él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a él se acogen. Romanos también 5:5. La esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. La esperanza no falla. Con tal que tengamos esta esperanza, pedir al Señor misericordia. Nunca debe desfallecer en nuestra esperanza. Oseas 12:7. Y tú convértete a tu Dios. Observa amor, equidad y espera en tu Dios siempre. Es tu Dios que nos dice estas cosas. Entonces, siempre guardar esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Primera San Juan 3:3. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo como Él es puro. Es confesándose queda uno puro, purificado, sean lo que sean los pecados que uno ha hecho. Entonces, queridos hermanos, la esperanza se pierde por la desesperación y también por la presunción. Esto es grave, presunción, el orgullo, querer salvarse sin la ayuda de Dios es pecado también. ¿Cómo se recobra la esperanza perdida? La esperanza perdida se recobra con el arrepentimiento del pecado cometido y avivando de nuevo la confianza en la bondad de Dios. Esto es lo que dice el Papa San Pío X en el Catecismo Mayor, preguntas 893 a 897. Entonces, la esperanza es una virtud sobrenatural infundida por Dios en nuestra alma y con la cual deseamos y esperamos la vida eterna que Dios ha prometido a los que lo sirven y los medios necesarios para alcanzarla. Mientras más crece en nosotros la gracia y la caridad, y bien más crece también la esperanza y la fe. En las charlas siguientes vamos a tratar un poco más de este tema muy hermoso, tema de la esperanza. Que la Virgen Santa nos ayude a aumentar nuestra fe, nuestra esperanza en nuestra caridad, que son virtudes teologales. Que hermanos, si quieren conocer más y mejor su fe católica, les aconsejo de suscribirse al canal llamado Catecismo Católico Mayor, Catecismo Católico Tradicional. Esto está en el YouTube, tenemos toda la fe explicada en este canal. Que Dios los cuide y la Virgen Santa los tome bajo su protección. Amén.